La vida se construye de decisiones. La vida que tienes hasta hoy es el resultado de tus decisiones. Hay personas que corren en la vida, caminan en la vida, echándole la culpa a medio mundo, ¿no? Es que mi mamá, mi papá, mi suegra, mi suegro, la vida que me tocó vivir es la que me tiene así como estoy, pues. Fíjate que ahora, gracias a Dios, con las redes sociales uno se da cuenta de personas que tienen vidas poderosísimas, que vidas, la verdad, dignas de imitar, que son fuente de inspiración y que su niñez fue algo súper difícil. Yo me siento tan orgullosa de mi papá. Es una persona que amo muchísimo. Yo sé que todos amamos a los padres, pero no sé si ustedes amen a su papá como yo amo al mío. Pero él siempre para mí ha sido una fuente de inspiración y siempre se lo digo: papá, es que tú nunca te dejas vencer, tú nunca te dejas caer. Él es muy positivo, siempre. Y me voy a operar la otra rodilla, tiene 70 y tantos años. Y hace poco yo estaba estudiando una certificación y mi esposo le dice a mi hijo: no, pues tu mamá, que yo creo que nunca va a dejar de estudiar, porque a mí me encanta estudiar, me gusta leer, me gusta mucho seguirme preparando. Y le digo: ¿cómo voy a dejar de hacerlo si tengo a un papá que a los 70 y tantos años está haciendo una maestría? Pues no, tengo de dónde. Él ha sido para mí un refugio cuando me siento mal, protección cuando lo necesito, me defiende a capa y espada, yo lo defiendo a él. Es un amor mutuo y le doy gracias a Dios porque me tocó vivir esto. Pero sabes, es algo que yo elegí. Yo estaba pensando, ¿cómo es que a mí me pasa esto? Pues que es algo que yo elegí. Porque él no ha sido el mejor, no fue el mejor esposo, el mejor padre, el mejor hijo. Como todas las personas tenemos errores, ¿no? Pero yo elegí amarlo así, respetarlo, porque la Biblia dice que quien honra a su padre y a su madre, largo camino le resta. Y yo quiero vivir mucho camino en la vida, quiero vivir muchos años en mi vida, llegar a los 100 años para ver a mis nietos y a mis tataranietos, bisnietos y tataranietos. Así que pues tengo que hacerle caso a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Ahora sí, quiero que se agarre de veras de la silla, porque esto es algo que a mí me ha tenido llorando toda la semana, pensando en qué mujer tan inteligente, tan sabia de la que yo voy a hablar hoy. Qué mujer tan viva, tan perspicaz, tan visionaria. Y el tema de la prédica se llama Mi mejor decisión. Le voy a platicar un poquito. Voy a hablar en segunda persona, voy a hablar por ella, así que espero que entienda esto. Amén. Fue cuestión de segundos. Era una decisión difícil para mí. ¿Qué decisión tomaría? ¿Hacia dónde dirigiría mi vida? Dice Ruth. Tenía dos opciones. Una la tenía bastante clara. Mi suegra, Noemí, me había dicho con lujo de detalle cada cosa que me iba a pasar si yo la seguía. El futuro del que ella me hablaba, si me iba con ella, era muy oscuro. Yo era moabita, pero me había convertido al judaísmo. La verdad, no sabía qué tanto me había convertido el judaísmo, pues con el judío con el que yo me había casado, él y su familia habían abandonado su pueblo en un momento de prueba. La hambruna había azotado en Belén. Ellos vivían ahí, pero decidieron salirse de ese lugar y tenían muchos bienes, eran ricos
y dijeron: quizá en aquel lugar en Moab vamos a prosperar. ¿Sabes? Lo pagaron muy caro. Ahora mi suegra Noemí estaba sola y sin marido, sin sus 2 hijos. Ambos habían muerto. Pero estaba resuelta a hacer algo. Estaba resuelta a regresar a Belén, al pueblo que la vio salir llena, con marido, con hijos, con bienes, con dinero en la bolsa. Ahora ella regresaba a Belén vacía. ¿Sabes? Dice Ruth, no lo digo yo, ella misma lo dijo. No me llamen Noemí, ahora llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Cómo? ¿Cómo podría hacer esto el Todopoderoso? Es que el Todopoderoso lo hizo. Ella escuchó a la suegra. El Todopoderoso, el dueño de la vida. De momento pensé, no. Ahora mi suegra quiere regresar a Belén. Ahora ella ha comprendido que no solo de pan vivirá el hombre, porque ella dijo que había salido llena con mucho pan, con mucho dinero, con muchos bienes, con esposo y con hijos. Ahora ella quiere regresar. ¿Por qué podría hacer esto el Todopoderoso? Ella ha entendido que no solo de pan vive el hombre. Aquí en Moab se secaron. Se secó. Se le murió mi esposo, su hijo, el esposo de mi cuñada y su marido, su esposo. Aquí se secaron. Ellos tenían otros hábitos, ellas tenían otras costumbres. Ellos eran enseñados por su Dios y se salieron, entiendo, que se salieron de la cobertura y se cobijaron bajo un pueblo que no conocía a Dios. Renunciaron a sus hábitos, renunciaron a sus costumbres. ¿Cómo lo sé? Dice Ruth, porque yo soy moabita. Y un judío no se podía casar con una moabita. Sin embargo, fueron rebeldes y lo hicieron. Comprende Ruth y dice, es que la diferencia entre estrellarse y elevarse es solo unos cuantos instantes. Mi suegra nos ha contado el futuro a las 2, a mí y a Orfa. El futuro se ve bastante negro. Ella ya no tiene hijos. Ella ya no tiene nada más que darnos. Es devastador. ¿Qué nos espera si la seguimos? Vuélvanse, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz 10 hijos, ¿habías vosotros de esperarme hasta que fueran grandes? ¿Habías ustedes de quedarse sin casar por amor a mis hijos hasta que crezcan? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra. Ruth se quedó con ella. Diga conmigo, cuestión de segundos. Cuestión de segundos. Ok. Lo analizamos. Orfa besó a mi suegra, pero parece que tomó una decisión. Se fue. Créanme, fue una batalla interior. Por segundos estuve batallando en mi mente. Lloramos a gran voz, con gran dolor, porque amábamos a mi suegra. Pero a ella no le estaba importando algo. A ella no le estaba importando regresar al lugar que abandonó. Quizá se iba a enfrentar a críticas. Ay, mira, la rica ahora viene pobre. Ahora viene en afrenta. Se iba a enfrentar a críticas, se iba a enfrentar a burlas,
se iba a enfrentar a pobreza, se iba a enfrentar a humillación y quizá hasta rechazo. Pero mi suegra sabía que ahí estaba el Todopoderoso, el que nunca desamparó a ese pueblo que se había quedado en hambruna y que ahora ella estaba tomando la decisión de regresar. Ella se arrepintió. Me imagino que esa película estaba pasando por la cabeza de Ruth. Ella se arrepintió, lo vi. Ella estaba resuelta a regresarse. Reconoció que había estado llena cuando se encontraba con su familia, su esposo, sus hijos. Recordó que había estado llena cuando estaba rodeada de su pueblo. El pueblo que amaba a su Dios, el pueblo que abrazaba la palabra de su Dios. Reconoció que estaba llena, rodeada de su familia, rodeada de su pueblo y rodeada de su Dios. Y ahora su decisión estaba alterando el futuro de Noemí y el pasado de Noemí. ¿Sabes? Hay decisiones que alteran tu pasado y alteran tu futuro. En Cristo Jesús, todo pasado de toda persona es alterado. El pasado nadie lo puede cambiar, ¿sabes? Solo Dios. Por eso dice en la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es como si tu pasado el Señor mismo lo entierra, no se acuerda de él jamás y hace que empieces una nueva vida. ¿Sabes? Nadie lo sabe. Dios empieza a transformar tu vida y a escribir una nueva historia con Él. De tal manera que esa decisión que estaba tomando Noemí estaba alterando su pasado. Porque estaba reconociendo que el que llena el alma, que el que llena la vida era su Dios, al cual ella había abandonado. Estaba arrepentida, quería regresar a ese lugar resuelta y caminar de nuevo hacia Dios y hacia su pueblo. Dios redime la vida de Noemí. Cambió totalmente su pasado. Imagínese una mujer sola, una mujer sin hijos. ¿Qué iba a hacer en un pueblo? En un lugar que ella había abandonado. Quizá morirse de hambre. En su pueblo sí. En su casa que había dejado. Quién sabe cómo estaría esa casa de años. Pero sola, amargada, frustrada y pobre, desamparada. Dios cambió su pasado porque Ruth regresó con ella. Y dice aquí en el 15, y Noemí, cuando Ruth se queda con ella pensando unos segundos y viendo que la cuñada la besa, toda esta película pasa por la cabeza de Ruth y dice, Noemí la despierta, le da unas buenas cachetadas. ¡Ey! Despierta, hija, ¿dónde estás mirando? Como de esas veces, ¿no? Que tú te quedas viendo al horizonte y alguien te dice, vuelve, hey. Pues así, Noemí, le hace, vuelve, hey, oye, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Orfa decide hacer caso a su suegra y se regresa a su vida pasada. Pero yo no, dijo Ruth. Dio media vuelta, Orfa, y cerró una puerta grande que se le estaba abriendo. Cerró una puerta al Dios de Israel y abrió la puerta a sus dioses, abrió la puerta a su pasado. Mundos totalmente diferentes. Los dioses de Moab eran Chemos, eran Moloch y era Baal. Estos dioses lo que buscaban era el sacrificio de niños, promovían la prostitución, promovían la idolatría, dioses que respondían a los placeres de ese mundo a cambio de sacrificios, nada diferente al día de hoy. Se levantan, se forman, se crean, aparecen.
dioses que responden a los placeres de este mundo, engañándonos a nosotros mismos, la verdad. Dioses que hasta nosotros mismos sabemos que son falsos, que fueron creados, pero que nos gustan, porque entre comillas se nos dice que aplauden la pornografía, la promiscuidad, el odio, la mentira, el poder, el ego, la muerte. Pero Ruth dijo no. Ella conocía a sus dioses, de ahí había salido, y volver atrás, dijo Ruth, nunca. Volver atrás, jamás. Y entonces en el 1:16 le responde Ruth con determinación: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres voy a ir yo, y donde quiera que tú vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada. Estaba renunciando a su vieja vida, estaba renunciando a sus dioses y estaba nombrando el nombre de Jehová de los ejércitos, el creador, el santo de Israel, el omnipotente, el omnipresente, el omnisciente y providente Dios. ¡Qué poderoso! Y aún me añada que solo la muerte va a hacer separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ruth estaba reconociendo ese nombre que ella había escuchado, porque su suegra era judía, su suegro, su esposo, su cuñado. Pero ella también conocía el nombre de sus dioses. Una película pasó por su cabeza en segundos. Renuncia esta mujer por completo a su pasado. Y dijo: no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Este es uno de los momentos más conmovedores y más poderosos de esta historia de vida. Es una decisión sin retorno. ¿Sabes? Cuando tú decides no volver atrás, es una decisión sin retorno. Ruth estaba cerrando toda posibilidad de regresar a Moab. Ruth estaba cerrando toda posibilidad de regresar a su pasado. No estaba dejando una puerta trasera abierta, un plan B. Bueno, pues si no resulta, y si sí, nos vamos a estar muriendo de hambre allá, pues me regreso y ya. No. ¿Sabes? En la vida, la verdadera determinación es así. No se trata de tener un plan B, sino de tomar la decisión correcta, cueste lo que cueste. Deuteronomio 6:4, el Shema Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Es el Shema Israel. Lo aprenden desde que son unos bebés los judíos. No es un rezo, no es una oración, es parte de su vida, es parte de su ser. Ella, Ruth, estaba decidida a hacer un compromiso total. Iba a adoptar un pueblo nuevo, iba a adoptar una nueva familia, iba a adoptar al Dios verdadero. ¿Eso afectaba su vida? Claro. Iba a afectar su vida, iba a afectar su fe, iba a afectar su cultura, iba a afectar su futuro. No vuelvo atrás. ¿Sabes? La determinación cambia destinos. El ser cristiano es cambiar de destino. El ser cristiano es para gente valiente, porque el reino de los cielos es de los valientes. El Señor Jesús no le rogó a nadie. Si te has preguntado por qué es tu vida como es hasta hoy, es porque has seguido otros dioses y no a Jesús. Él solamente lanza una invitación, una palabra y te dice: sígueme.
Y es tu decisión cómo quieres vivir, si seguirlo a Él o seguir al mundo y a sus placeres. Así que Ruth estaba decidida a hacer un compromiso total. Por eso le dijo: donde quiera que vayas, yo voy a ir. Donde quiera que tú vivas, yo voy a vivir. Tu pueblo va a ser mi pueblo, tu Dios va a ser mi Dios. Donde tú mueras, yo voy a morir. Así seré sepultada, aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta, la dejó. La determinación cambia destinos. Este es un cambio profundo que no permite tener retrocesos. Esa es la conversión. No vuelvo atrás. La determinación cambia destinos. Es un cambio profundo que no te permite retrocesos. Por eso el apóstol Pablo escribió: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él mismo dijo en Filipenses 3: pero cosas, 7, que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando tú sabes que no hay nada más valioso que Cristo, cuando tú sabes que no hay nada más valioso que servir a tu Cristo, cuando tú sabes que no hay nada más grande, más sublime, más hermoso, más maravilloso y más precioso que agradar a tu Cristo, todo lo demás es basura. Y si se pierde, dices tú, pues ni modo, no era voluntad de Dios. Wow. No vuelvo atrás. La determinación que cambia destinos. Un cambio profundo que no permite retrocesos. ¿Sabes? Muchos comienzan bien, pero vuelven atrás cuando las cosas se ponen difíciles. Mateo 24:3, el Señor Jesús dijo algo: el que persevere hasta el fin, ese será ¿qué? Tienes que perseverar hasta el fin. Lo dijo el Señor Jesús. Lucas 9:62, esta es otra palabra que dijo el Señor. El Señor Jesús les dijo a los discípulos: ninguno, diga conmigo, ninguno, que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Mira, cuando el Señor Jesús dijo eso, si un agricultor, en la época de Jesús, si un agricultor ponía su mano en el arado y miraba hacia atrás, su trabajo estaba mal hecho. Su trabajo iba a estar torcido. Ser un agricultor en aquel tiempo era algo muy importante y era de mucha responsabilidad y compromiso tomar el arado. Una persona, por eso dice aquí que Lucas 9:62, que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Un agricultor o uno el que araba, que ponía las manos en el arado, miraba hacia atrás. ¿Sabes qué significaba? Que estaba desconcentrado, que estaba desenfocado, que estaba haciendo eso, pero que estaba pensando en otra cosa. No estaba mirando hacia el frente, no estaba mirando hacia el futuro, estaba perdiendo el rumbo. Estaba haciendo los surcos torcidos y por estar mirando hacia atrás, lo único que va a pasar es que te vas a caer. Y por estar mirando hacia atrás, lo único que va a pasar es que vas a caer. Vas a arruinar tu vida, vas a arruinar la cosecha. Siempre va a haber presiones en esta vida. Siempre va a haber quien te esté presionando, siempre va a haber cosas que te estén presionando para que tú vuelvas al pasado.
Pero la verdadera conversión, la fe en Dios, la verdadera determinación se prueba cuando están precisamente esos momentos de mayor presión. Si Dios te sacó de tu pasado, es porque tiene un futuro mejor que donde tú estabas. Deja de desear, deja de estar viendo para atrás. Deja de estar tocando, deja de volver a actuar como actuabas. Deja de soñar como soñabas antes, como en el pasado. Lo que está por delante no se va a comparar a lo que se quedó atrás. Entonces, arar era un trabajo de enfoque total. Era un trabajo tan digno, de enfoque total. Y el que ponía la mano en el arado ya estaba comprometido. ¿Y sabes con qué? Con la cosecha. El que ponía su mano en el arado ya estaba comprometido con la cosecha. Así que el que le dice sí a Cristo no es para probar, a ver si me va bien, a ver si se da, pero si no tengo un plan B, no. Sino es para perseverar. Así que la vida no siempre se va a tratar de lo que te pasa. La vida no siempre trata de lo que nos pasa, sino de qué elegimos hacer con lo que nos pasa. La vida no se trata de lo que me pasa, sino qué elijo hacer yo con lo que me pasa. Cada elección que tomes va a tener un destino, para bien o para mal. Va a dar frutos siempre, para bien o para mal. Cada decisión siembra en tu futuro. Y afortunadamente fuimos hechos para elegir la vida. Afortunadamente fuimos hechos para elegir la vida. Por eso la muerte causa tanto dolor, porque no queremos que nadie se muera. Y sí, ¿sabes? El camino no va a estar lisito. El camino va a estar lleno de incomodidades. El camino va a estar lleno de presiones, de obstáculos que hay que brincar, que hay que derribar, si es así. Pero tú vas a decidir si tú caes en un bache y te levantas o caes en una tumba para no salir. Estoy a la decisión. ¿Sabes? Hoy en la sociedad hay una sensación como de determinismo. En la sociedad la gente piensa, es que las circunstancias no se pusieron de modo, la verdad me afectaron. Es que no estuvimos en igualdad de circunstancias. ¿Qué hubiera dicho a Helen Keller? Sorda, muda y ciega. ¿Qué hubiera dicho la de la calle Harvard? Papás se murieron de sida, drogadictos, comía pasta de dientes, comía de la basura, y la señorona estudió en Harvard. Ay, es que las circunstancias no han sido iguales. La verdad, a mí me han tratado muy mal la vida. La pastora, pues no, si te contara. Ok. Tuve unos padres que me amaron, que no nos faltó nada, pero hubo problemas de los cuales el Señor me libró. Hay una sensación de determinismo en la sociedad, de pensar que las circunstancias son las que determinan todo. ¿Sabes? Las circunstancias influyen naturalmente, claro que sí. No podemos negar esa evidencia, ¿verdad? Hay quienes batallan más, hay quienes batallan menos. Pero si las circunstancias fueran el todo, el ser humano no sería libre. Si las circunstancias fueran el todo, entonces el ser humano no fuera libre. Y ese poder de elegir a pesar de y en medio de y con ellas, el poder que tenemos los seres humanos es eso, la capacidad de elegir, el libre albedrío. Y los hijos de Dios tenemos aún otro poder: elegir correctamente a pesar de, con y dentro de las circunstancias. Por eso cuando Ruth decide irse con Noemí, y allá van las dos, la viejita y la nuera, y llegan de Moab a Belén, se instalan en un lugar, y ¿qué creen? Pues pobres, pobreza, ruina.
La gente sí se empezó a burlar. Ay, 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 ¿no es esa la Noemí? Ay, ¿no era la que tenía 2 hijos y el marido? Viene sola. No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque me ha puesto en vergüenza el Todopoderoso. Y aquello se puso muy difícil. Pero Noemí hizo algo. No, dijo. Sí, muy bien, las circunstancias, etcétera, etcétera, pero se resolvió hacer algo. Y desde ahí empezó lo bueno con mi prédica cuando empecé a escribir. Porque yo le dije, ¿por qué Ruth decide irse y por qué la otra no? Ok. Entonces dice en el 2:2, y Ruth la moabita le dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Mira, no se quedó ahí con ese espíritu de conmiseración. A ver si alguien de tus parientes te perdona y viene y nos avienta aunque sea con un taco. No, dijo Ruth, te ruego que me dejes ir al campo y voy a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia, o sea, del dueño del campo. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth entonces va a ese campo a espigar. ¿Sabes? Eso llamó la atención del dueño del campo. Su nombre era Boaz. ¿Por qué llamó la atención de ese hombre? Porque pues ella no era nueva ahí en Belén. ¿Y esta de dónde llegó? ¿Quién es? Entonces Boaz pregunta por ella. Oye, ¿quién es ella? Le pregunta a su criado. Y en el 2:5 pregunta así, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores le respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora. Muy bien, se ha quedado pensando Boaz. Entonces Boaz va y se acerca a ella y le dice cosas muy bonitas. Le dice, oye, no siegues en otro campo. Yo he mandado a los criados para que no te molesten. Y en el 2:8 vuelvo a la pregunta. Ruth le dice a Boaz, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y Boaz le dice, he sabido, diga conmigo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y Boaz en el 14 le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. 17, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y me da un papel, por favor. Y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth le dice a Boaz, ¿qué hice yo para que haya llamado tu atención? Y yo me pregunté, ¿qué he hecho yo para llamar la atención de mi Dios? Para que en medio de los desiertos y de las pruebas y las dificultades, Él me ve
pan hasta saciarme y que además me sobre. Siento que cuando Boaz le dice todo eso a Ruth, más porque ella le dijo a su suegra: tu Dios será mi Dios. Ella sabía cuál era el nombre, Jehová. Cuando le dice el nombre y le dice que recompense su obra y que además le remunere, y le dice: de parte de Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Creo que a Ruth en ese momento se le pintó una sonrisa en sus pensamientos. Creo que a Ruth se le pintó una sonrisa en su corazón. Creo que a Ruth se le pintó una sonrisa porque ha de haber dicho: yo lo sabía. Esto es lo que hace el Todopoderoso. Por eso mi suegra, cuando hubo hambruna en Belén, ella se fue. No conocía a ese Dios que ahora conocemos. Ella dijo: ay no, Dios está azotando con hambre aquí en Belén, vámonos de aquí a otra ciudad donde nos pueda prosperar, donde podamos prosperar sin Dios, porque Dios no estaba en Moab. Dios no está en la prostitución. Dios no está en el odio. Dios no está en la adicción, no está en el adulterio, en la fornicación. Dios está en el corazón de las personas que se arrepienten. Por fin Noemí le cae el 20 y decide regresar, y va con ella Ruth. Y cuando llegan, Ruth va a ese campo y el recibimiento fue extraordinario. Entonces ella inmediatamente identifica a ese Dios todopoderoso, a ese Dios bueno, a ese Dios grande en misericordia, al todopoderoso. Y dice, y se le pinta una sonrisa y dice: sí, tenía que ser. Este es el Dios todopoderoso, el Dios que yo he elegido, bajo cuyas alas yo he venido a refugiarme. Y en los desiertos Él responde, y en los desiertos Él puede dar hasta que sacia y sobra. ¿Puedes entender eso? ¿Puedes recibir esto? Yo lo recibí esta mañana y dije: ese es mi Dios, en el que en los desiertos Él responde a mi necesidad y me da hasta que sacia y sobra. Si te preguntas por qué David fue David, si te preguntas por qué David venció a Goliat, es porque era nieto, la segunda generación, nieto de Ruth. Era un hombre valeroso, tenía quien sacar. Me imagino que ese David sabía, conocía esas historias. ¿Sabes? Tu abuela regresó valientemente con Noemí y conoció a Boaz, tu tatarabuelo. Y entonces tuvieron entre Ruth y Boaz, tuvieron a Obed. Y Obed es el padre ¿de quién? De Isaí. Y Isaí es el padre de... Ya entiendes, todo afecta. Tus decisiones afectan. Tus decisiones afectan a tu primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación. Estamos hablando aquí de una tercera y cuarta generación. Ese es David. Esa es Ruth. Ruth conocía a sus dioses. Ruth conocía su pasado. Ruth conocía su antigua vida. Y ella dijo: hoy tengo que elegir. O vuelvo atrás o elijo diferente. Entonces en ese momento pienso que Ruth se hizo otra pregunta. A ver, si tendría que elegir, ¿desde dónde elijo?
Si tú tienes que elegir esta mañana, ¿desde dónde eliges? Ruth eligió desde lo que ella era ese día. Desde lo que ella era ese día. Y ese día, ella era nuera de Noemi. Así que no solamente iba a renunciar a muchas cosas, también a ser su nuera. Iba a construir su futuro desde esa decisión. Yo no sé qué momento tú estés pasando esta hora. Yo no sé cuál sea tu situación, si te sientes bien, si te sientes mal, si te sientes... no sé cómo te sientas, no sé cuál sea tu posición, pero la que sea, elige desde ahora y desde la posición en la que estás. No es que, ¿sabes qué? Ya que la piense bien y me decida a dejar de hacer esto. La verdad está difícil. No creo que más difícil que esta historia. Sin nada y además con los hijos muertos y el marido. ¿Desde dónde eligió Ruth? Desde lo que ella era ese día. Iba a construir su futuro desde lo que tenía. Y en ese momento lo que ella tenía era una suegra. Y desde lo que ella era, y en ese momento ella era nuera. ¿Sabes qué decidió hacer Ruth? Ocupar su lugar. Ocupa tu lugar. Hoy hay tanta gente que es papá y no la hace de papá. Hoy hay tanta gente que es mamá y no la hace de mamá. Hoy hay tanta gente que se dice cristiana y no ocupa ese lugar de cristiano. Por favor. Y el evangelio está vituperiado cada vez más. Esto es iglesia. Esta es la palabra. La palabra no ha cambiado. Predicadores han cambiado y sus mensajes. Pero el mensaje de Dios es el mismo. Ayer, hoy y siempre. Y si yo me muero, me voy a morir dando el mensaje como dice la palabra de Dios. Nadie me mantiene. Mi patrón se llama Dios. Mi patrón es Jesús. Él es mi patrón y es el patrón de mi esposo y es el patrón de mis hijos. Y ese es el mensaje. No le debo nada a nadie. Se lo debo todo a Dios. Quiero asegurarte algo ahora. Que sí hay un camino que no tiene salida. Hay un camino que no tiene salida y es volver a tu pasado. Ese no tiene salida y lo sabes muy bien. Ruth decide no desperdiciar esos segundos y esa elección dependió totalmente de toda su historia. Ella quería construirse de nuevo y colaborar con el Eterno. Por eso le dijo: tu Dios será mi Dios. Se convirtió en una de las mujeres más importantes de la Biblia, de la genealogía de Jesús. Una de las mujeres más importantes, más ricas, más inteligentes y más sabias de la historia. El Señor Jesús te dice ahora, Mateo 19:29, y con esto termino. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna.